Información inmediata. 8 propuestas de reforma fusionadas en un solo proyecto integran el paquete de modificaciones a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que busca actualizar y fortalecer el marco legal vigente ante los nuevos desafíos migratorios que enfrenta el país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, para hablar sobre la reforma a la Ley de Movilidad Humana. ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuáles son los peligros, advertencias, algunos de los riesgos incluso que se advierte dentro de este paquete de reformas? Doctor Moscoso, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Doctor Moscoso, antes de entrar en materia de la reforma a la ley de movilidad humana, quisiera su lectura sobre lo que ha ocurrido. Hemos informado también en estos minutos del presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha remitido ya la terna, algo que dijo que no haría, lo acaba de hacer, y es incluir a Mario Godoy dentro de esta terna, que es muy posiblemente quien presida más adelante el Consejo de la Judicatura nuevamente. Bueno, creo que era una crónica de una muerte anunciada. A pesar de las negativas del presidente de la Corte, se ha remitido la terna con el nombre de Mario Godoy. Me parece además que sin aprobación del Pleno de la Corte, que quizá legalmente no es necesario, pero sí hubiera sido una forma de darle legitimidad a esa terna, el que haya pasado por el Pleno de la Corte. Y pues que sí, como tú bien señalas, lo más probable es que el que sea elegido sea él y quede como presidente, siga en el cargo, ¿no? Porque ya está como presidente, y que, no sé, preocupa porque alrededor de esto también está el tema de las reformas que se pretenden hacer y que se están haciendo mediante las leyes que están aprobando en la Asamblea con relación al Consejo de la Judicatura, y que podrían justamente darle mayor poder y mayores herramientas para presionar a los jueces, y eso siempre es peligroso, ¿no? Ya de por sí el tener un organismo como el Consejo Nacional de la Judicatura, con el diseño que tiene nuestra Constitución, no es lo normal, no es lo lógico. No es posible que sobre la principal corte de justicia de un país esté un órgano administrativo. Pero claro, esto parte de la metida de la mano de la justicia de Rafael Correa, y que lamentablemente parece que se está profundizando en esta etapa, ¿no? Veamos qué mismo sucede. Faltan todavía las ternas del Ejecutivo, que se complete también la Defensoría Pública. Entonces, habrá que ver qué pasa con eso, ¿no? Preocupante y lamentable. En todo caso, vamos en materia. Las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Hay algunas propuestas que preocupan, sobre todo respecto de la migración, el tratamiento que se le está dando a la migración. En su intervención en la Asamblea Nacional se hablaba, por ejemplo, de esta preocupación de verle a la migración como un delito, como una amenaza y no como un derecho. Sí, evidentemente eso es así, Fausto. O sea, a mí me preocupa. Me llamaron a la Asamblea justamente a una comparecencia en la comisión que está tratando la ley para el informe previo, ¿no? Hay algunas propuestas de reformas. Hay varias propuestas de reformas que se han sistematizado en un solo documento, en las que podemos encontrar reformas positivas, ¿no? Que un poco pueden beneficiar a los migrantes. Destaquemos las positivas. ¿Cuáles son? Bueno, positivas, por ejemplo, mejorar el sistema de registro de los migrantes, ¿no? El tema de, por ejemplo, simplificación de los procesos migratorios. Hay un enfoque interesante de género y de derechos humanos, un enfoque interseccional, sobre todo en defensa de las niñas y niños y adolescentes, ¿no? También hay la propuesta de un acceso no condicionado a derechos básicos, pero al mismo tiempo hay unas propuestas contradictorias, ¿no? Porque en lo negativo, por ejemplo, se quiere justamente eso, por ejemplo, limitar el acceso a servicios básicos a los migrantes, ¿no? Si no están regularizados, ¿no?
todo partiendo de una óptica de criminalizar la migración irregular, ¿no? Porque la migración no siempre se da en términos regulares. La migración, justamente esta migración que, por ejemplo, nosotros tenemos de Venezuela o de otros países, es de gente que huye de un régimen, en el caso venezolano, que es una dictadura prácticamente, y que evidentemente no va a tener sus papeles en regla por mucho que lo soliciten allá, ¿no? Entonces pedirles esto es dificultarles la migración, condicionar derechos como el acceso a la salud, la educación. Esos son temas muy preocupantes y más preocupantes aún todavía, por ejemplo, son las expulsiones automáticas, ¿no? Que se expulsan a los migrantes que sin una revisión judicial previa, violando el derecho a la defensa, al debido proceso, incluso las expulsiones colectivas, ¿no? Y todo esto además al amparo de este concepto medio vago, medio que no está bien definido, pero que se está utilizando lamentablemente para justificar todo, que es el de la seguridad nacional, ¿no? Porque entonces, ahí se habla, perdón que me interrumpa, doctor Moscoso, ahí se habla de la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos. Se establece eventualmente que estén enfrentando una sentencia ejecutoriada, porque ahí estamos también violentando ciertos principios. No, por supuesto, es que todos quienes migramos, ¿no es cierto?, tenemos que ser tratados con la misma consideración en el país en el que estemos, y eso incluye el debido proceso, y dentro del debido proceso no pueden haber expulsiones automáticas, porque además incluso podría afectarse a instituciones como el refugio, por ejemplo, cosas así, cuando uno huye de un régimen, ¿no es cierto? Y muchas veces pasa que en los regímenes autoritarios o dictatoriales uno tiene sentencias, ¿no?, en contra que no se compadecen con la realidad, ¿no? Y bien podría ser eso el caso de algún perseguido político que llegue al país y que sea deportado justamente porque tiene alguna sentencia o un proceso pendiente en otro país, ¿no? Entonces, eso necesita un proceso, no puede ser automático, y eso es violatorio no solo de nuestra Constitución, Fausto, sino también de los tratados de derechos humanos que ha suscrito el país, lo cual incluso nos acarrearía responsabilidades ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recordemos que nuestra Constitución contiene una norma que dice que los derechos humanos que sean más favorables a los establecidos por la Constitución tendrán más peso que la misma Constitución, incluso, ¿no? Entonces, no se puede ir contra esas normas, contra esos tratados, y eso es lo que yo un poco les dije a los asambleístas, ¿no? O sea, no con esta justificación de la seguridad nacional se puede aprobar cualquier cosa. Creo que tienen que recapacitar, creo que todavía estamos a tiempo, y espero que pues hagan un análisis más serio de las reformas que proponen, ¿no? Ahora, usted se refería hace un momento sobre esta suerte de criminalización de la migración. Hablamos ya sobre este concepto que se está dando de la migración como una suerte de amenaza, pero esto abre también la puerta a potenciales abusos, restricciones. Ya hablamos también, por ejemplo, de los servicios básicos. Es decir, es una puerta muy grande y quizá muy peligrosa. Sí, por supuesto, porque con esa excusa se podría deportar a cualquier persona sin ningún tipo de proceso previo, y claro, les pondría a mucha gente en una situación de riesgo, ¿no? La gente no migra por gusto, Fausto, ¿no? La gente migra a abandonar a su familia, abandonar a su tierra, su país, sus costumbres. No es un tema fácil, no es que la gente se va de su país con gusto. Lo que pasa es que la gente va buscando otras oportunidades porque no las tiene en su país. Lo mismo han hecho los ecuatorianos cuando migramos a Europa o a Estados Unidos o a otros países, justamente buscando oportunidades que el país en el que nacemos no nos ha brindado. Pero es doloroso, es un proceso. Entonces, ¿cómo es posible que esa ya de por sí situación complicada sea penalizada, ¿no? Justamente por eso todos los convenios de derechos humanos y los pactos a los que somos suscritos hablan de evitar la criminalización de la migración, de tratar de que la migración sea justamente
o se haga de una forma humana y se les brinde los condiciones mínimas de supervivencia a los migrantes, ¿no? Porque además, Fausto, hay una cosa adicional. Endureciendo las restricciones para migrar, no es que va a parar la migración no desaparece. Lo único que pasa es que los migrantes buscan otras formas de migrar, y eso lo que justamente incentiva es la trata de personas, la migración ilegal, y vienen a fortalecer justamente a lo que se pretende combatir con este discurso de la seguridad nacional, que es el crimen transnacional. Una de las áreas donde el crimen transnacional es fuerte es justamente en la migración, y en donde más ganancias y en donde más rentas tiene este negocio pernicioso es justamente en la migración. En la migración, claro, y evidentemente en la situación, en la condición irregular de quienes van a otros países en busca de algún tipo de oportunidad. ¿Cómo vio usted a los asambleístas el momento que se exponía estos riesgos, estas potenciales abusos, las restricciones, esta intención o lo que está plasmado en la propuesta, que es esta suerte de criminalización de la migración? ¿Hay receptividad por parte de los asambleístas? ¿Cree que esto pueda cambiar o vamos rumbo a lo que hemos visto? Esto se aprueba y las discusiones, los debates son mero trámite. Eso fue súper interesante, Fausto, porque justamente la única pregunta que recibí fue de una insigne asambleísta correísta, y que me preguntó por las restricciones migratorias, bueno, esto del expulsión automática que se trató en la ley de integridad, ¿no? Y me preguntó si eso me parecía constitucional, y yo le dije que evidentemente no era una norma que se compadezca con la Constitución, y que probablemente la Corte Constitucional vaya a observarla, y eso obviamente creo que no les gustó a los asambleístas de mayoría, que son justamente los que aprobaron esta ley, ¿no? Pero no lo sé, o sea, realmente a veces es un poco arana en el mar, pero espero que algo de lo que se dijo no haya caído en saco roto y haya ciertas consideraciones. Porque además, Fausto, y algo que recalqué en mi comparecencia es que por más voluntad política que haya de la Asamblea de aprobar lo que se le ponga adelante sin mayor reflexión, tienen enfrente a un dique de constitucionalidad y de institucionalidad, que es la Corte Constitucional. Todavía, nos guste o no nos guste ciertas resoluciones que puede haber tomado, no, todavía constituye una fuente de institucionalidad, creo que quizá la única fuente de institucionalidad seria en el país. ¿Y qué implica eso? Que probablemente muchas de estas leyes que sean aprobadas por la Asamblea vayan a ser frenadas por la Corte Constitucional, y entonces va a ser una pérdida de tiempo, y eso yo traté de hacerles ver a los asambleístas, decirles, miren, ustedes no pueden mandar leyes y reformas que sean violatorias a la Constitución de los Derechos Humanos, porque la Corte Constitucional no se les va a pasar. Y en esa medida va a ser justamente una pérdida de tiempo y de recursos, en lugar de hacer reformas que se pueden hacer. Toda reforma es bienvenida siempre que sea en pro de los ciudadanos, pero ¿por qué tienen que hacerse reformas justamente que van a chocar con el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Usted cree entonces que esta, como otras leyes cuya constitucionalidad ha sido demandada, cree que no pasen el filtro de la Corte? No van a pasar el filtro de la Corte, estoy casi seguro de eso. Esta todavía está en veremos, ¿no? Esperemos que no mi comparecencia, sino en general lo que se ha dicho sobre la movilidad. Yo me he reunido con algunas personas, incluso estuve en la mesa de movilidad humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay mucha preocupación sobre las reformas que se están tratando. Esperemos que pues lleguen a una reflexión y está bien, hagan las reformas, mejoren la situación, mejoren el registro de los migrantes. Nadie dice que eso no se puede hacer, pero no puede hacerse violando pues los derechos humanos. Y si es que la ley sale con alguna de las cosas que son terribles, algunas de las cosas que se proponen en la reforma, evidentemente la Corte va a tener que pronunciarse, porque estas organizaciones en defensa de los migrantes van a poner
una acción constitucional en contra de la ley si se aprueba con estas reformas. Eso es obvio. Y la Corte a su debido tiempo tendrá que pronunciarse, y la Corte, si es consecuente con lo que ha dicho en el pasado y consecuente con su misión de respetar y proteger los derechos humanos, va a tener que eliminar esas normas violatorias justamente de ellos, ¿no? Nueva polémica en una de estas propuestas. Doctor Moscoso, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, un abrazo. El doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, hablando sobre la reforma a la Ley de Movilidad Humana. ¿Qué es lo que se ha propuesto? ¿Cuáles son los riesgos? Algunas de las advertencias que se ha hecho incluso ya en el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis